¿Cómo me cambiaron mientras mi madre estaba hospitalizada? Todo empezó en los pasillos fríos de la preparatoria. En ese tiempo yo era invisible, el chico raro del salón, el que había pasado por un intento fallido de quitarse la vida y que por alguna razón seguía aquí. Tal vez por destino, tal vez por castigo, no lo sé, pero entonces la vi Saria, mi mejor amiga de la primaria, la única persona que alguna vez me habló sin miedo ni juicio. No era la chica perfecta de las películas, pero para mí lo era todo. Era mi única luz. Y como un tonto, empecé a girar mi mundo entero alrededor de ella. Regalos, detalles, poemas. Cada tarde me iba con ella y dejaba a mi madre, bueno, mi tía en realidad, pero para mí es mi madre, completamente sola. Mi madre tiene problemas de movilidad. La amo con todo mi ser porque fue quien me enseñó a hablar, quien me crió, quien nunca me soltó, y aún así, yo la estaba descuidando. Hasta que un día todo cambió. Me avisaron que mi madre se había caído. Cuando llegué a casa la encontré llorando. Ese día sentí el peso de mi culpa. Pero seguí como si nada, cegado por Saria y por lo que yo creía que era amor. Pero el amor, cuando es unilateral, se pudre. De a poco, Saria empezó a mirarme diferente, con desdén, como si le diera asco. Yo trataba de aferrarme más, pensando que con más atención, con más cariño, iba a recuperarla. Pero no. Fue empeorando. Y fue entonces que apareció él, Malton. El tipo que según Saria, era solo un amigo. En ese tiempo mi madre fue hospitalizada. Todas las tardes, apenas sonaba la campana de salida, corría al autobús para ir al hospital. No tenía datos móviles, no sabía si ella seguía bien. La angustia me devoraba. Y aún así, Saria se volvió más fría conmigo, más grosera, más distante, hasta que ocurrió ese día. Había pasado la mañana con un nudo en la garganta porque mi madre se había desvanecido. Llegué a la escuela sintiéndome vacío, buscando aunque fuera un abrazo, y entonces los vi, a Saria y Malton, solos, riéndose, como si el mundo estuviera bien, como si yo no existiera. Me acerqué, con el corazón a punto de salirse del pecho, y le pedí hablar. Ella se molestó. Yo apenas podía hablar sin quebrarme. Le dije que me sentía solo, que necesitaba que estuviera ahí para mí. Y ella, cada vez más molesta, me cortó en seco. No tengo ganas de hablar. Por favor, no me hagas esto, le dije sujetándole el brazo. Ya déjame. Tú y yo nunca fuimos nada. Nunca fuimos nada. Esas palabras me atravesaron el pecho. 2 años de mi vida, de detalles, de poemas, de ilusiones. ¿Para qué? La dejé ir. Y ahí, en medio del pasillo de la escuela, me quebré. Fue la primera y única vez que lloré frente a todos. Pero ese llanto fue mi último acto de debilidad. Me levanté, fui al hospital y encontré a mi madre sonriendo, viva, esperando por mí. Ese día entendí que la única prioridad que debería importar es ella. El cierre fue amargo. El regalo que había pedido por internet para Saria llegó días después. Se lo di. Ella lo recibí. Creí que todo había terminado el día que la vi en las piernas de Malton. Creí que el dolor se quedaría ahí, en ese pasillo, en ese hospital. Pero la vida tenía otros planes. Pasaron los meses. Me dediqué por completo a mi madre. Cada visita al hospital se convirtió en una rutina. Cada sonrisa suya era una victoria. Y aunque dolía, empecé a sanar, hasta que un día, sin buscarlo, la vi de nuevo. Saria estaba sola, sentada en la banca de siempre, esa donde solíamos reír por horas. Me miró y por un segundo pareció reconocerme, como si ese chico que la idolatraba siguiera vivo. Me acerqué con el corazón acelerado y solo me salió decir, «Hola». Ella sonrió. Esa sonrisa que antes me derretía, pero algo en mí ya no era el mismo. Era como ver el reflejo de alguien que fui. Alguien que murió ese día en el pasillo. Hablamos poco. Me contó que las cosas con Malton no iban bien, que no era como esperaba, que me extrañaba, y ahí fue cuando el universo decidió ponerme a prueba. Por dentro, una parte de mí gritaba por abrazarla, por volver a sentir que era suficiente para alguien, pero otra parte, la que había estado viendo a mi madre recuperarse día tras día, la que había llorado en silencio y aprendido a estar solo, me decía, «No vuelvas atrás». «Lo siento, Saria», le dije con la voz temblando. «Ya no soy el mismo». Ella me miró confundida, como si esperara que le rogara de nuevo. Pero no lo hice. Me levanté y me fui. Esa noche llegué a casa y encontré a mi madre con una carta en la mano.
La había escrito para mí. Era una carta en la que me agradecía por no soltarla, por cuidarla cuando más lo necesitó. La leí en silencio, y cuando terminé de leerla me di cuenta de que estaba llorando, pero esta vez de alivio, porque entendí que había cerrado ese capítulo. Pero el final no fue tan dulce. Semanas después me enteré que Saria había dejado la escuela. Nadie supo bien por qué. Solo recuerdo verla por última vez, de lejos, en la parada del autobús. Me miró como si quisiera decir algo, y se fue sin hacerlo. Ese fue el día que entendí que a veces, aunque duela, no todos los que amamos están destinados a quedarse. Habían pasado 3 años desde la última vez que vi a Saria. Yo ya no era ese chico roto de preparatoria. Tenía un trabajo estable, mi madre seguía recuperándose y, por primera vez, me sentía en paz. Pero la vida siempre encuentra la forma de volver a tocar las viejas heridas. Una tarde, mientras acompañaba a mi madre a una cita médica, la enfermera me entregó un sobre. «Alguien la dejó para ti», dijo. «No tenía remitente, solo mi nombre escrito a mano. Lo abrí ahí mismo. Era una carta». Reconocí la letra de inmediato. Era de Saria. «Hola. No sé si merezco que leas esto. Hace unos días recibí un diagnóstico que me cambió la vida. No es algo que pueda superar fácilmente. Ni sé si me quede mucho tiempo. Solo quería decirte que siempre te quise, que nunca dejé de hacerlo, que me equivoqué, y que lo que pasó con Malton fue un error que me persigue cada día. Ojalá me recuerdes como la persona que te hacía sonreír en las bancas de la escuela. Gracias por haberme amado como nadie más lo hizo». Mi corazón se detuvo. No decía dónde estaba. No decía si quería verme. Solo esa confesión que llegó demasiado tarde. Esa noche no pude dormir. Pensaba en buscarla, en escribirle, pero no sabía cómo. Pasaron semanas hasta que un día, revisando redes, vi una publicación. Despedida a Saria, un pequeño altar hecho por sus amigos. No la vi, no la escuché, no pude despedirme. Lo único que me quedó fue esa carta, que aún guardo. Ese día volví al hospital, llevé un ramo de girasoles a mi madre y le dije: «Hoy te abrazo más fuerte, porque nunca sé cuándo puede ser la última vez». Y entendí algo que me cambió para siempre. No todos los finales se cierran con un abrazo o con un «lo siento». A veces se cierran con un silencio que duele, y con la certeza de que el amor que dimos no fue en vano.